Bienvenido a Fuera de Micrófono, Roberto Arce. ¿Qué tal? Hola, Javier, un placer estar aquí contigo, viéndote otra vez. Pues lo mismo te digo, encantado de que estés con nosotros y de hablar de lo que mejor conoces, que es el mundo de los medios y muy especialmente de la televisión. Pues sí, ya llevamos una temporadita. ¿Empezaste hace 35 años, puede ser? En la tele, sí. Mis datos no... En la tele, en el 90. En realidad, vine de la radio en el 89, cuando empezaba la primera cadena privada que iba a salir al aire. Entré en noviembre del 89, dejé la Radio España, y las emisiones empezaron en 1990 y ya nos tiramos a la piscina casi sin agua, chavales muy jóvenes y veteranos con mucha experiencia profesional, pero casi ninguna televisiva, con lo cual eso fue una aventura maravillosa. Bueno, fue una preparación, ¿no? En las agencias dicen que estuviste en la agencia EFE, que es una buena escuela, ¿no? Siempre se ha dicho que la agencia, porque bueno... Sí, ese fue mi primer trabajo, fue la agencia EFE, yo estaba en cuarto de periodismo todavía, me cogieron para la agencia EFE, me hizo muchísima ilusión. Yo estaba como loco con ser periodista, veía la serie Lou Grant, veía siempre al periodista Lou Grant con su libreta saliendo a la calle, periodismo de investigación, los teléfonos, en sucesos allí en el sitio también, en la calle. Y cuando llegué me dijeron, Roberto, te ha tocado teletexto, con lo cual no salí, nunca no vi la luz del sol. Y a los 6-7 meses, aunque aprendí bastante a redactar, pues me dijeron que me renovaban y dije que muchas gracias, pero que con 22 años que tenía, yo creo, pues me estaba haciendo viejo antes de tiempo, ¿no? De hecho, estaba rodeado de gente que estaba ya prejubilada casi siempre, ¿no? Yeah. Y dejé la agencia EFE, aunque me hizo mucha ilusión, todas las mañanas llegar y entrar a la agencia EFE. Me hacía mucha ilusión. Luego ya salté a Radio España, y en Radio España, que era una radio pequeña, pero con mucha vocación informativa, tuve la suerte también de hacer mucho reporterismo. Tenía una gran audiencia, yo creo. Por supuesto. No sé si en aquellos años probablemente tenía y grandes profesionales. Primero formaba parte de la cadena ibérica, con lo cual, bueno, pues había informativos nacionales. Y luego en Madrid tenía mucha audiencia y por las mañanas, lo que era Radio Hora, había una hora de la mañana que era líder en Madrid. Era líder en Madrid. Y sobre todo tiene una vocación informativa muy grande y por ahí han pasado grandísimos periodistas que para mí eran dioses. Algunos de ellos hacían por la noche la espuela, por ejemplo, y muchos profesionales de los que he aprendido mucho. Estuve 2 años nada más. García, pero bueno. ¿no? Sí, bueno, Ramón Pi, Carlos Dávila hacían la espuela, pero por ahí ha pasado muchísima gente. JJ Santos. Bueno, JJ estaba en Deportes Antonio Lobato, Pepe Ribagorda fue uno de mis primeros jefes que ya dirigía entonces un informativo. JJ me dijo que me pasara a Deportes, pero ¿sabes por qué? Porque como jugaba en el equipo de fútbol sala y él era entrenador, dice, oye, Roberto, ¿a ti te gusta esto del fútbol? Se te ve que no lo haces mal, ¿por qué no te vienes a Deportes? Y dije, mira, a mí los deportes me encantan para practicarlos, pero no como informador. Y no di el salto. Podría haber rodado, pues no sé qué hubiera sido. Si lo hubiera hecho bien o mal. Yo creo que no muy bien, porque yo creo que en todo bastante distante e intento ser muy objetivo y muy desapasionado con la información política, pero con el deporte ya sabes que no. Ahí me pierden mis colores, así que no sé qué hubiera pasado. Blanco, ¿no? Aunque ahora es lo que está de moda, por lo que veo. Los periodistas de ahora del mundo deportivo ya sabes que llevan la camiseta puesta, lo cual me parece, bueno, por lo menos discutible. Ya. En la vida hay muchas veces que son casualidades, ¿no? El estar en un sitio o en otro. ¿Cómo entras en Antena 3? Me imagino que era en los inicios de una privada que necesita gente. Claro, es que yo... ¿Conocías a alguien? ¿Te llamaron? No, lo que ocurrió es que yo me pasé por muchas radios con mi currículum de universitario y mi brevísima y exigua experiencia en la agencia EFE, cuando acabé la carrera y entre otras radios fui a Antena 3 Radio. Y entonces ahí había un señor calvo con barba, joven, se llamaba Antonio Izquierdo, y me dice, no, pero es que para la radio ahora ya es imposible, no creo que te podamos llamar. Pero bueno, más adelante saldrá a la tele. A mí no me verás allí, no me verás nunca en la tele porque no me interesa nada la tele, pero igual para la tele te llamamos. Me llamaron para la tele y el que me recibió allí fue Antonio Izquierdo, que fue redactor jefe de Antena 3 Televisión mucho tiempo y también presentador y subdirector de informativos. Así que esa fue la forma por la que entré. Me fui a Radio España, pero en Antena 3 se quedaron con mi currículum y pude entrar en Antena 3 Televisión. Aquellos inicios de Antena 3 debieran ser un poco casi épico, ¿no? Porque trabajabais en plan casi artesanal, los estudios. Imagínate. Bueno, para empezar, lo que te comentaba, éramos mucha gente muy joven, sin ninguna experiencia televisiva, y gente con mucha experiencia en la radio, incluso en la prensa, vino gente muy importante de la prensa a los pocos meses.
pero con casi ninguna en televisión. Entonces todos aprendimos muy rápido a hacer televisión y además hacer una televisión que era informativamente muy ambiciosa. Martín Ferrán decidió nada más y nada menos que el primer día de emisiones iba a haber creo que 6, 7 boletines por la mañana, como si fuera la radio. No entraba ni un vídeo, todo se rebobinaba, no entraba, había una máquina maldita que era la Betacar donde se metían las cintas y se programaba que saliera, no salía ninguna. ¿Sabes qué pasa? Eso fue una escuela fabulosa para aprender a improvisar. Y a mí me vino muy bien también cuando me tocó hacer boletines, que hice también boletines. Y ahí hacíamos de todo, todos. Por ejemplo, los que éramos redactores aprendimos a ser cámaras. Había una cosa que se llamaba ENG y, bueno, nos vendieron un poco la filosofía de que ya con la cámara tú ya ibas viendo la crónica, cómo la ibas a montar con los planos que tú grababas. Lo cual conceptualmente está muy bien, pero en la práctica luego resultó ser una cosa imposible cuando ibas a una rueda de prensa de Felipe González y veían que el redactor estaba ese día de cámara. Al final esto no funcionó. Pero me vino muy bien como formación profesional integral de televisión. Muy bien. Ahí conociste además a profesionales curtidos y alguno recientemente fallecido como José María Carrascal, ¿no? ¿Cómo era Carrascal? Porque pues maravilloso. Parecía una gran persona. Era maravilloso. O sea, Carrascal era una persona encantadora, muy suya, muy maniática con sus cosas, pero simpaticísima, cordial, sencilla, afable. Empezó creo que ya tenía más de 60 años cuando llegó a Antena 3, todos sabíamos quién era Carrascal, corresponsal en el ABC de Nueva York, en la radio también lo habíamos oído, pero de televisión sabía tanto como nosotros, o sea, no sabía nada. Bueno, Carrascal, aparte de ser un columnista maravilloso y un gran editorialista, se convirtió probablemente en la persona de Antena 3 que más rápido aprendió a hacer televisión. Mucho más rápido que los jóvenes. Enseguida captó la importancia de la imagen, no solamente la suya, con sus corbatas. Sí, pero la gente se queda con lo anecdótico. Sí, la gente se queda con las corbatas, pero aprendió todo, la fuerza de la imagen, cómo utilizaba imágenes para abrir como metáforas de la actualidad política del día. Y luego tenía otra cosa Carrascal, de la que más orgulloso me siento de haber aprendido de él, y es su independencia. Con su línea editorial, sí, él era una persona conservadora y lo dejaba muy claro. Y era muy cañero con Felipe González y el PSOE, pero era absolutamente independiente. Me acuerdo una de las lecciones que me dio, que siempre me han servido, vino de una entrevista con José María Aznar, ya presidente, y me dice, me acaba de decir, Aznar, estábamos ahí 2, 3 periodistas, dice, ahora que estamos en confianza y entre amigos, y yo, Roberto, le he interrumpido, le he dicho, perdone, mientras usted sea presidente y yo sea periodista, usted y yo nunca seremos amigos. Esto, para mí, es uno de los grandes axiomas del periodismo que he intentado seguir siempre. Cordialidad, respeto con los políticos. Cuando he hecho información política, bueno, te se va mejor con unos que con otros, más que nada por afinidad personal, pero sabes que te van a engatusar. ¿No? Siempre claro, creo que mantener las distancias, ¿no? Con cualquier político de cualquier color. Esa es una de las muchas lecciones que aprendí de él. Y bueno, al final él dijo eso de, a mí me han echado los míos. Sí, era un periodista probablemente de derechas, pero no tenía ninguna dependencia jerárquica de ninguna sigla política, ninguna. Si hablamos de profesionales de aquella etapa, quiero recordar que además estuvo aquí en este estudio a Fernando González Urbaneja, que también era otra persona que sabía mucho de economía, pero tampoco creo que supiera mucho de televisión. No, mira, en esa época... Y Fernando Onega, bueno, Fernando ya estaba más curtido, ¿no? Fernando también... Onega, los dos Fernandos. Bueno, ahí, luego ¿no? Con Fernando Onega, estos han sido quizás los 3 grandes jefes directos que he tenido. He tenido directores de informativos que evidentemente me han enseñado muchísimo y grandes directores, pero mis jefes directos, como directores del informativo en el que yo trabajaba, normalmente siempre de subdirector, he aprendido mucho, primero de José María Carrascal, después de Urbaneja y después de Fernando Onega, ya con Onega ya un poco años más tarde. Fernando González Urbaneja era un torrente, llegaba y en las reuniones de escaleta abrumaba con su conocimiento de la información, sobre todo económica, pero no solo económica. Y era una persona tremendamente brillante, también muy simpática. Efectivamente, televisión, ahí sí que tuvimos que enseñarle algo, no aprendió tan rápido como Carrascal y básicamente era el tiempo, que había un tiempo en la escaleta y que si él se sentaba sin telecue y se ponía a hablar y estaba previsto que hablara 20 segundos o 30 antes del primer vídeo y hablaba 2 minutos y medio, aunque todo lo que dijera fuera muy brillante, ya se habían caído 4 vídeos que no podían entrar y el que estaba tirándolos ahí en el control era yo y eso era una locura, ¿no? Pero bueno, también aprendió de televisión y sobre todo nos enseñó a todos por ejemplo, de Urbaneja me quedaría, nos enseñó a no fiarnos de lo primero que nos cuentan y que nos dicen, a indagar, a contrastar y a estar bien documentados. Él era un obseso de eso.
y también me vino muy bien y también le tengo un gran cariño. Y luego Onega era un maestro. Onega sí que era un maestro que sabía manejar los ritmos perfectamente de un informativo, sabía en frases muy concisas, en entradillas de 15, 20, 25 segundos, dar en la diana en la que él quería dar, con el mensaje que quería trasladar y con esa voz y esa fuerza que tenía para comunicar. Pues también fue una época en el año 96, creo que estuve con él de subdirector, fantástica. Y me imagino, claro, que el aspecto, si quieres, el escenario, digamos, el aspecto formal de los informativos, nada tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, yo me imagino que empezaste sentado ¿no? detrás de una mesa, ahora estáis todos moviendo con un montón de... Bueno. Pero aquí había alguien que me decía, si lo importante realmente es lo que tú cuentas, no si estás sentado, si te mueves, si va una chica contigo, o sea, si la hacéis a dúo... Eso pienso yo. Al final lo que importa es el mensaje. A mí me parece que está muy bien que ahora los platós de los informativos tengan esta movilidad, que estés, en nuestro caso, en Noticias 4, estamos de pie desde el principio hasta el final. Yo a veces pido un taburete entre vídeo y vídeo, que ya tengo una edad, pero para sentarme un poquito y porque es una hora de informativo casi. Está muy bien todo esto y además han avanzado muchísimo en tecnología. Pero al final lo que creo que importa es el mensaje, el contenido y también un poco que el prescriptor, que el conductor del informativo mire al espectador a los ojos y le cuenta lo que pasa. Esa credibilidad en distancias cortas, por eso yo también creo que no tiene que ser todo planos generales donde se vean platós, también a veces un plano medio, un plano corto, una distancia corta para transmitir cercanía, me parece que es importante. De todas formas, en esa época también se hacían experimentos, ¿no? Muy curiosos. Por ejemplo, me acuerdo de Urbaneja, que entrábamos andando, nos decían dentro, entrábamos andando al plató y nos sentábamos. Había que salvar un escaloncito. Y más de una vez yo me he tropezado allí. Y a Fernando lo que le pasó, 2 informativos seguidos, es que se sentaba y se pisaba el cable del micro y se le caía el micro al suelo. Entonces decía, muy buenas tardes, y desaparecía. Decía, perdón, se ponía el micro y seguía con el informativo. Y eso ahí está grabado. Lo que pasa es que todavía no había redes sociales y no se viralizaba todo, pero hay vídeos de ratas y de gazapos que ahí están. Oye, 22 años en Antena 3 son muchos años. Me imagino que el cambio, hombre, pues siempre es difícil, ¿o no? Porque bueno, sí, aunque vayas a hacer otra cosa similar, porque al final pero es irte a la competencia, ¿o no? Fue un cambio, fue un paso, que tampoco... fue un salto que tuve que dar. Mucha gente, muchos jefes me decían, pero ¿cómo te vas a ir tú de aquí si llevas toda la vida aquí? No te puedes ir a otra empresa. Digo, bueno, me lo decís vosotros que venís de otras empresas. O sea, aquí el único que llevaba realmente de los que me lo decían, no mis compañeros, sino jefes, pues todos habían venido después de haber empezado yo. Pues en la vida todo tiene momentos y etapas. Y yo creí que era el momento de cambiar. Estaba... Bueno, muy bien, porque estaba presentando el informativo a las 3. Básicamente, porque esto he hablado pocas veces. En realidad yo siempre he sido... público también, ¿no? Bueno, estuve haciendo espejo público 4 años. 4 años, sí. Sí, no, y luego el matinal, y luego llevaba desde el 2004, 7 años haciendo el informativo a las 3 de la tarde. No, sencillamente yo siempre, desde que empecé con Carrascal, era editor cuando no estaba José María y subdirector cuando estaba él, y yo nunca he sido presentador sin editar, y en esa época llevaba unos años sin serlo, y lo peor de todo es que tampoco me sentía especialmente con ganas de serlo. No estaba muy de acuerdo con cómo se hacían los informativos. Y llevaba un tiempo un poquito, bueno, pues pensando que tenía que volver a sentir pasión por sentarme ante una escaleta, hacer la escaleta con un equipo y volver a sentir que vibraba con la información y que trabajaba con absoluta tranquilidad y libertad. Y por eso que di ese salto y di ese paso. Y evidentemente en Noticias 4... he trabajado muy a gusto porque llevo 15 años, aunque por el camino han pasado también cosas que no me esperaba cuando me fui, que son de todos conocidos. Y es que desaparecieron Noticias 4. Eso sí iba a preguntar. Aunque no desapareció nuestro informativo, pero se dejó de llamar Noticias 4. Pero me imagino que en aquel, creo que era el febrero de 2019, ¿no? Cuando dicen no hay informativos, para un profesional que trabaja en informativos, eso debe ser como... decir esto, entonces, ¿qué hago yo aquí, no? Sobre todo porque además, cuando llegué a Mediaset, bueno, por supuesto la redacción de Telecinco, que estábamos unidos en la misma redacción. La redacción de Telecinco es una redacción veterana y fantástica, pero también la de Noticias 4, que acababa de ser integrada en Mediaset, y con periodistas
que tenían, bueno, el ADN del periodismo. El 4 era una cadena muy informativa y lo sigue siendo y lo siguen teniendo ese ADN. Entonces la desaparición de Noticias 4 fue un golpe muy duro, muy duro. Evidentemente, bueno, pues hubo una readaptación muy rápida en donde la empresa no echó a nadie y se creó un diario digital y en el fin de semana nos quedamos nosotros. Eso te iba a decir, porque lo curioso es que hacíais cuatro al día, ¿no? Sí, se llamó 4 al día porque era el espacio de actualidad, programa de actualidad entre semana. Con Marta... Claro, bueno, Marta Reyero ya venía de atrás también. Marta Reyero lleva... Sois una pareja. Yo llevo 10 años estable, con ella. ¿no? Sí, totalmente. Estable profesionalmente y personalmente. Además, nos tenemos, yo creo que mucho aprecio y nos entendemos muy bien. Pero es que Marta lleva en 4 toda la vida y antes en CNN Plus. Y en el fin de semana muchísimo tiempo. Estaba ella antes con Miguel Ángel Oliver. Y luego yo pasé a acompañarla y a estar con ella. Y cuando desaparece Noticias 4, deciden que, porque entre otras cosas iba muy bien de audiencia, el fin de semana no desaparezca. Con lo cual seguimos, pero no nos podíamos llamar Noticias 4, nos llamamos 4 al día por copiar la marca del producto entre semana, pero no teníamos nada que ver. 4 al día entre semana lo hacía una productora, nosotros dependíamos... Bueno, éramos agentes informativos, pero la verdad es que fue una época en la que... Mira, Javier, así, ahora que no nos oye nadie. Fueron 5 años en los que yo no tenía ningún jefe. Qué bien, ¿no? Porque los que tenía, que eran el director de informativos, que lo vuelve a ser ahora de 4, Juan Pedro Valentín, estaba dirigiendo el diario News y bastante tenía con eso. Y bueno, y Pedro Piqueras pues estaba más pendiente de Telecinco, obviamente. Con lo cual estábamos en el hiperespacio, perdidos, pero éramos muy libres. Con los medios de producción de Noticias Fin de Semana de Telecinco. Y la verdad es que estábamos bien, pero con esa incertidumbre de que no sabíamos si a la semana siguiente íbamos a seguir en antena. O sea, que la vuelta de Noticias 4 hace ya algo más de un año ha sido un respiro, un alivio y también una inyección de todo, de fuerza, de medios y también de audiencia que se ha notado. Pero bueno, sobrevivimos. Yo creo que somos... es histórico que una cadena que prescinde de sus informativos haya un informativo sobrevivido 5 años camuflado de no informativo, camuflándoselo al propio consejero delegado, a Pablo Basile, entonces, que no quería informativos. Entonces ya acordamos que los primeros días hiciéramos una cosa más de programa, pero que luego por la hora, por la audiencia, por la fidelidad de nuestros espectadores, volviéramos a hacer un informativo. Claro, da la sensación de que Roberto Arce siempre ha estado... Pues, comunicando la información en un sitio o en otro, pero no se conoce mucho alguna faceta tuya, como por ejemplo la de reportero, ¿no? O sea, yo estaría bien que comentaras un poco cómo fue esa experiencia. Tú estuviste en la Guerra del Golfo en el año 90 y 2 años después, creo que en Bosnia, sí, ¿no? 3 años. Sí, en el 90 y en el 92, 93 puede ser. El 94, de los Balcanes, ¿no? 94, pero bueno, es que esos años yo, aunque ya me llamaron enseguida para presentar, luego dejaba de presentar, volví a presentar, pero yo era reportero, yo hice periodismo para ser reportero, yo nunca soñé con presentar un informativo. No es que me molestara ni que me desagradara, porque a mí me gustaba hacer teatro y la radio no se me daba mal, me gustaba, evidentemente la información audiovisual también me gustaba mucho escribir y leía bastante, sobre todo de actualidad. Pero yo soñaba, mi sueño era ser reportero, aparte de Grant, también quería ser como el de la película del año que vivimos, Peligrosamente. Sí, un poco de la escuela de Manu Leguinetz. Totalmente, al que mira, maestro, te voy a contar una anécdota. Cuando me voy cuando le conocí y también me dejó muy marcado cuando yo me marcho por primera vez antes de la Guerra del Golfo, luego estuve en la guerra en Darán, en Kuwait, pero antes de la Guerra del Golfo, en la crisis tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, la capital, digamos, del conflicto diplomático era Amán, en Jordania. Y ahí me mandaron, para mí eso fue ya una experiencia brutal. Y por la noche, pues estas cosas de reporteros, ya por la noche, donde salimos, vamos a cenar a un restaurante, allí estábamos cenando, periodistas de varios medios, algunos, no voy a decir los medios, bueno, un poquito subiditos, de estos chavalitos de la nueva tele privada, ¿quiénes son? Y de pronto se sienta un tío a mi lado, y le miro y digo, pero si es Manu Leguinetz. Y dice, hombre, vosotros sois los de la nueva televisión. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Roberto, yo soy Manu. Oye, Roberto, ¿a ti qué te parece que puede pasar? ¿Cómo ves esto? Y cuando dijo, me lo estaba preguntando Manu Leguinetz. Y era un chaval de 24, 25 años. Luego entablé con él una relación cordial y durante mucho tiempo seguimos en contacto. Cuando tenía un programa nuevo me escribía, me mandaba vinos ahí de su pueblo de
de la Alcarria. Y bueno, yo me he leído todo lo de Manuel Eguineche, porque me parece un maestro del periodismo. Yo quería ser reportero, fui reportero, he estado no solo en 2 guerras, he estado muchos años cubriendo muchísimos eventos en televisión. En 4 estuve presentando 2 años y cuando dejé de presentar me preguntaron, bueno, y mientras buscamos otro programa, que lo encontré rápido, de violencia de género en Telecinco, que también fue un buen programa, ¿qué quieres hacer? Y digo, yo salir a la calle. Yo no quiero estar en la redacción, no quiero hacer pasillos, ni quiero estar en la redacción. Y estuve también 1 año en 4 recuperando mi vieja faceta de reportero y es donde soy siempre feliz. Creo que no hay nada más maravilloso que estar en contacto con la noticia y allí donde pasa algo, para contarlo. No hay nada mejor. ¿Quiénes eran los maestros? Cuando tú estudiabas, no sé, ¿a quién te querías parecer? O a lo mejor no te querías parecer a nadie, pero sí tenías... Porque entonces... Bueno, yo creo que en la radio, bueno, ya estaba Iñaki, estaría Luis del Olmo, estaban, pero bueno, mira, en el mundo de, bueno, de la a grandes comunicadores, ¿te refieres? Sí, no sé si había... Es que yo quería ser reportero, había referentes, básicamente eran de televisión española, porque pero yo, por ejemplo, luego he tenido compañeros que se han convertido en mis referentes, y básicamente uno como Ricardo Ortega, no solo porque lo mataran en Haití, es que me parece que era posiblemente el mejor reportero que he visto nunca. Y además sencillo, humilde, que en esto del reporterismo de guerra te encuentras con gente que, en fin, que también es un poco presumidita y un poco fantasmón, o fantasmones, o fantasmonas, un poco de todo. Y Ricardo Ortega era un tío sencillo, humilde, cauto, muy inteligente, hacía unas crónicas brutales, muy independiente, y eso también le costó. Y bueno, y mira, le mataron en Haití precisamente porque estaba ayudando a los periodistas heridos, uno de ellos norteamericano. Fue una fatalidad aquello, porque fue posiblemente una bala norteamericana en Haití, pero de unos convoys que iban a socorrerles, iban disparando, y él vio que, además está grabado, él vio cómo llegaban, y ya vienen, o sea, murió ayudando a otros compañeros. Y Ricardo era un tío especialmente brillante. No, te iba a decir que en aquel momento yo creo que ni siquiera era un hombre, era un personal de plantilla, trabajaba para Antena 3, no sé, aquella situación estaba un poco... No se portaron bien con él. De freelance. No se portaron bien con él, yo creo que ahí hubo un problema porque él fue muy independiente en la cobertura de la guerra de Irak y eso en un momento en el que había unas presiones políticas y un control importante, le costó que perdiera la corresponsalía. Entonces él, antes de volverse a Madrid, porque es verdad que no se le echó directamente, pero antes de volverse a Madrid y estar en la redacción, tampoco era un animal de redacción, él decidió montárselo por su cuenta y estar de free y colaborar también con otros medios. Y en Haití estaba solo, el problema es que estaba absolutamente solo. De hecho, creo que si no hubiera estado solo, probablemente se hubiera podido salvar, porque hay imágenes de él tirado en una sala de espera del hospital de Puerto Príncipe mientras se moría. Ricardo era un tipo maravilloso, pero hay muchos más periodistas, hay muchos periodistas, y los sigue habiendo, y hoy los hay también. ¿Cómo ves el periodismo? Porque ahora mismo estamos viviendo una etapa convulsa, quizá se está volviendo otra vez a algo que en su momento también lo ha habido, porque siempre ha habido cosas, ¿no? Pero un poco al periodismo de trinchera, ¿no? Totalmente. O estás conmigo o estás contra mí. O sea, hay un poco, no sé, gente como, a lo mejor puede ser tu caso, no lo sé, pero con lo que no... A ver, tú tienes que ser beligerante. No sé si quieres hacer alguna reflexión sobre esto, ¿no? Me parece que es una situación complicadísima. Hoy he escuchado una frase de Iñaki Gabilondo que me ha parecido, como casi todas sus frases, muy, muy certera. Ha dicho que nunca ha habido mejor momento para hacer periodismo, pero nunca ha sido más dramático vivir del periodismo como ahora. Creo que es el momento del periodismo, hace falta periodismo frente a la cantidad de desinformación que nos rodea, frente a una juventud que parece fiarse más de todo lo que sea en redes sociales que de medios informativos. Sin embargo, el problema es que la precariedad es absoluta. La precariedad es absoluta. Es un momento de transformación de la prensa escrita a la digital. Ese proceso se está consolidando, pero creo que todavía falta que se consolide más. Y en el mundo audiovisual, pues también, evidentemente, ahora cuesta más. Las redacciones no tienen el poder que tenían antes, ni la capacidad para sostener a los periodistas como antes, pero que si queremos hacer buen periodismo, tenemos que pagar dignamente a los periodistas. Y esto ahora, con la gente joven, es básicamente una misión imposible. Espero que dentro de 4 o 5 años estén mejor pagados, porque si no, ¿sabes lo que ocurre?
que hay muchos periodistas jóvenes que acaban desistiendo y se acaban dedicando a otra cosa o se van a agencias de comunicación. Y yo creo que es muy importante que las empresas periodísticas no se olviden de lo importante que es el capital profesional de sus redacciones también. No solo de sus tertulianos, no solo de sus estrellas de la pantalla, no solo de presentadores y de programas de entretenimiento, no solo de sus firmas, de sus columnistas, también de su redacción. Y si no, la gente joven es verdad, es que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué voy a estar yo viendo un medio de estos? Y es curioso porque vivimos en un mundo donde parece que la juventud, o mucha parte de la juventud, no se fía de los medios. Y ha calado ese mensaje de que somos medios que transmitimos el mensaje oficialista, que no contamos la verdad, que la verdad la van a encontrar en un podcast, en un youtuber, en no se sabe quién, y al final me parece que esto es tremendo. Yo siempre digo a los alumnos de periodismo, claro que no hay que fiarse de mucho de los medios, no hay que fiarse casi nunca de nadie. Tienes que leer todo y a todos, y luego sacar tus propias conclusiones, pero no te fíes de nadie que te dice que tiene la verdad oculta que nadie más la cuenta, porque ese es un vendepócimas seguramente. Porque las redes sociales de alguna forma también han distorsionado este mundo nuestro del periodismo, ¿no? O sea, hay gente que se informa menos por los medios serios, digamos, o clásicos, y se informa a través de Twitter, a través de las redes. Claro, esa información no está contrastada en muchos casos, hay muchos bulos, pero eso de alguna manera no nos afecta a nosotros. Es que porque al final se mete a todos en el mismo saco. Decir, es que el periodismo está desacreditado porque tal, pero bueno, hay periodismo que está... Es que yo creo que desde esos entornos se está fomentando también, y no es casualidad, que haya pues medios de comunicación a los que se desacredita sistemáticamente. Es más, en fin, yo no creo que un diario digital X tenga el mismo mensaje que un diario digital X más un poco más a la izquierda o a la derecha. Son mensajes distintos. Pero lo que se traslada es todo lo que sea un medio de comunicación supuestamente serio, no os lo creáis, no os lo creáis. Es el mensaje oficialista. La verdad la tengo yo y la verdad pasa al final por desacreditar a los medios que representan a la democracia, ¿no? Y yo creo que esto es muy peligroso. Eso por una parte. Y por otra parte, vivimos en un país, en un mundo y en un país con un nivel de polarización, de radicalización, en donde intentar acercarte a contar la verdad desde un punto de vista más o menos plural, donde puedas... Yo siempre que hago un informativo, intento hacer un informativo dando por supuesto, igual soy un ingenuo, que mis espectadores, unos pensarán una cosa políticamente y otros otra. Pues sobre una noticia en concreto a lo mejor no, pero tendrán yo creo que tenemos que hacer informativos no solamente para un espectro político o de derechas o de izquierdas. Otra cosa es que luego haya informaciones de autor y editoriales. Esto me parece muy respetable y muy digno. Pero la información... tiene que ser una información, yo intento hacer una información suficientemente veraz como para que tanto un espectador como otro se sienta bien informado y luego ellos que generen y se creen sus propias opiniones sobre la actualidad. Y cuando las verdades no son absolutas, que muchas veces no lo son, porque son grises, oscuros, o todo es opinable y discutible, o según que escojas una cosa u otra, estás decantándote para sacudir a alguien o para mantenerle al margen y impoluto, pues lo que tienes que hacer es dar opiniones a favor de unos y a favor de otros. Es decir, lo que hemos hecho toda la vida en un periodismo que se ha considerado más o menos serio. Bueno, pues esto ahora creo que es una labor más importante que nunca. Y además da igual lo que hagas, porque va a haber una parte muy importante de la población que va a decir, pero ¿dónde está? ¿Facha o es...? Sí, no... pero ¿con quién está? Es alucinante. Es alucinante. Pues mira, llevo como si fuera un monje guerrero, así como te he dicho antes que en el mundo del deporte no soy capaz de ser imparcial, como un monje guerrero el ser distante con todo poder político. Porque, ¿sabes por qué? Porque, hombre, cuando nacieron las televisiones privadas hubo muchos intentos de control, de unos y de otros. Primero de unos, luego de otros. Intentos y no solo intentos. Y a mí personalmente me pareció como una especie de violación profesional de mi dignidad. Y que alguien me viniera y me dijera... cuidado con esto otro, tienes que tener más cuidado con uno que con otro, me he rebelado siempre contra eso. Televisión Española, bueno, pues por su propio manera de funcionar, donde se nombra al director general, lo nombra un gobierno, tal, siempre, bueno, se ha dicho que es la televisión del gobierno, no vamos a... Pero
¿hay más manipulación ahora que antes? O sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, pues no sé, en el tema que ha pasado ahora de Eurovisión, no sé si tienes una opinión formada al respecto, o cómo ves tú de una televisión privada, cómo ves el trabajo de tus compañeros? Hemos contado los informativos lo que ha pasado con Eurovisión porque se ha convertido en noticia política también, que tampoco en principio teníamos que estar hablando mucho de Eurovisión nosotros el mismo día en que lo estaba dando la competencia, pero es que era un sábado, pero se convirtió en noticia política también. A ver, las televisiones públicas estatales siempre los partidos políticos que gobernaban este país, que básicamente eran dos, o uno u otro, PP o PSOE, tenían un gran interés en controlarlas. También en controlar las privadas, no siempre lo conseguían, afortunadamente, pero lo intentaban, los dos. Y a veces lo conseguían, los dos, a veces no. La pública siempre. Yo creo que ha habido un cambio en cuanto a... Esto es de las pocas cosas que veo claramente positivas de que hayan aparecido más partidos políticos. Porque nos ha generado un problema de aritmética parlamentaria importante, de radicalización en un lado y en otro, a la izquierda y a la derecha, por muchas cosas. Porque parece que ha desaparecido el centro. Pero me parece que el que haya más partidos representados en un consejo de televisiones públicas hacen que se haya acabado esto de ahora me reparto el pastel, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Ahora gobierno yo y esta es mi tele, ahora gobiernas tú y esta es tu tele. Cuidado, lo podemos trasladar a las autonómicas también, donde el control político ha sido históricamente también alto, con excepciones. Yo creo que ahora hay un poquito más de pudor, pero evidentemente pues a veces se nota que hay una en una España ideologizada es muy difícil que de algunos directivos de algunas cadenas públicas de confianza política pues no sean una correa de transmisión. Pero yo creo que lo que pasa es que antes no se sabía o no se contaba, no le llegaba tanto al espectador. Pero hombre, televisión española en los años 80 y 90 con un color y con otro, en fin, eran heavy. Pero quizá había, no sé si en alguna etapa de televisión no tan lejana, sí que había una serie en unas líneas rojas. No sé, ahora, por ejemplo, no sé si cuál es tu opinión al respecto, pero hay un programa, por ejemplo, que es la familia de la tele, ¿no? La familia de la tele, que sabes que es el mismo programa de Sálvame llevado a televisión española. Eso antes no se veía, ¿no? Ya, yo sé, mira. O no se hacía tan visible como ¿Sabes ahora? qué pasa, Javier? Ha habido profesionales que han hecho manifiestos y se han manifestado. Yo no sé cuál. No lo sé. Bueno, pues tienen su derecho a manifestarse. Yo ese programa no lo he visto nunca. Creo que la televisión también es entretenimiento, pero creo que una televisión pública tiene que tener unos límites y entiendo que sea muy cuestionable y muy polémico ese programa en la televisión pública. Pero ¿sabes qué pasa? Que me parece tan complejo el mundo del periodismo ahora mismo que sí que ya opinar sobre el mundo del entretenimiento en televisión me supera. Y también te voy a decir una cosa, no soy un permanente consumidor de televisión, veo muchos informativos y programas de actualidad. Y luego lo veo mucho todo a la carta también, pero no devoro concursos, no devoro programas de entretenimiento. Más allá de la actualidad, ya con eso tengo saturada y cubierta mi cuota horaria, que es amplia de información al día. Entonces no quiero tampoco opinar de lo que yo no he visto. Sé lo que se publica y lo que se dice. Pero bueno, también te digo una cosa, se critica mucho a la televisión porque entretiene. Bueno, es que la televisión también está para entretener. Y no es lo más grave que está pasando en este país ahora mismo, en el mundo de la comunicación, el entretenimiento. Pues mira, yo siempre creo que cuando se habla de los pseudomedios, bueno, yo creo que para eso está la ley y la Constitución, y los espectadores. Primero deciden los espectadores y después en un contexto y en un marco legal y constitucional. Los jueces dirán cuando se ha sobrepasado la raya y cuando no. Ahora, ¿una televisión pública tiene que apostar por ese tipo de programas? Pues probablemente no. Probablemente no. Hay cosas que tampoco se habían visto hasta hace algún tiempo. Es que políticos, no uno ni dos, sino bastantes, que señalen a compañeros, ¿no? O sea, que le digan, esta es tal, este es cual, no sé qué. Y entonces, ahí quizás se había respetado, había como más tolerancia que tuvieran. A lo mejor los políticos de ahora tampoco asumen esas críticas como las podían asumir en su momento los políticos que vinieron de la transición o de... Hay una dinámica peligrosa de políticos señalando a periodistas. Si te refieres a eso, no es nuevo. Bueno, a Ana Rosa que está ahí. O no es nuevo. El caso en el otro lado, pues Ferreras, me imagino. Sí. Vamos a hablar de... No. Y se ha señalado desde muchos partidos y desde, en fin,
desde Podemos, desde Vox y no solo Podemos y Vox. Se señala a periodistas con nombres y apellidos. Y eso es muy peligroso. Eso es una de las cosas que me parece muy peligrosa y que forma parte de esa estrategia de desacreditar a todos los medios de comunicación. Cuidado que no os cuentan la verdad, cuidado que son del otro lado, cuidado que... Bueno, si a quien no le guste Ana Rosa, a quien no le guste Ferreras, que no les vea. Y si hacen algo que sobrepasa el marco constitucional y calumnian o injurian, pues ahí están los jueces. Yo creo que ese es el marco en el que nos tenemos que mover en un país con libertad de expresión y no debemos bajar de ahí. Todo lo demás son debates muy interesantes que tenemos que tener los propios periodistas y los propios medios sobre el autocontrol y sobre hasta dónde debemos llegar y dónde no. A mí, por ejemplo, hablamos antes del atrincheramiento ideológico que también llega a los medios. Pues a mí no es el periodismo que me parece que más falta haga ahora, un periodismo de bandera, ni de trinchera, pero mientras sea honesto lo respeto. Yo respeto a alguien que salga en televisión y dice, ahora voy a dar mi opinión. Me parece que Pedro Sánchez es esto, esto, esto y esto. Me parece que Feijóo es esto, esto y esto. Me parece muy bien. Oye, ya te digo, empecé con Carrascal. Él hacía eso en sus editoriales, pero ojo, hacía eso en sus editoriales, pero lo hacía siempre primero lo hacía con respeto. Y segundo, jamás nos dijo a ningún informador, a ningún redactor, lo que teníamos que contar y cómo teníamos que contarlo. Y jamás le detecté en él ningún sesgo a la hora de contar en vídeos la actualidad del día. Jamás. Dije, no, esto no lo metas, no metes solo esto. No, jamás. Bueno, pues este periodismo que parecía que era un periodismo que era un poco el referente, ahora parece que cuando dices esto eres o estás mintiendo o eres un idiota. Pues bueno, yo intento hacer, cuidado, a mí no me gusta un periodismo aséptico, que no se moje con nadie. Yo también he vivido y he sufrido épocas donde las redacciones de informativos en las que estaba eran redacciones de no molestemos a nadie. Estos porque son los nuestros y estos porque están en el poder y no nos interesa. No molestemos a nadie. No. Yo creo que tenemos que molestar a quien toque, a quien toque. Y eso no lo decido yo con la escaleta, eso lo decide la actualidad. Y tenemos que ser molestos con todos, vigilantes con todos. Y luego cada uno podrá tener sus simpatías, quien las tenga. Pero vamos, no sé si ahora se merecen muchas simpatías ni unos ni otros. El fin de semana siempre parece como que como somos muy dados a las etiquetas, dice, bueno, el fin de semana es una cosa relajada, pero es que resulta que tú te repasas un poco las grandes historias noticiables y acontecimientos y en el fin de semana pasan cosas, o sea que no es decir, bueno, esto del fin de semana que deben estar muy a gusto, ¿no? Mi gran amigo y otro periodista como la copa un no pino, teléfono, Pepe Ribagorda, que ha estado 18 años haciendo el fin de semana. En Telecinco me dice siempre, todo pasa el fin de semana. Si haces el recuento de acontecimientos históricos que pasan el fin de semana, son muchísimos. Y además el fin de semana tenemos menos gente, menos medios. Una tragedia, bueno, pasa de todo pasa el fin de semana. Yo qué sé, es que por hablar de... Es decir, la pandemia, el primer día de confinamiento en este país fue un sábado. Un sábado, sí. Fin de semana, pero vamos, que es que sí, tantas y tantas cosas. Sí, muchas cosas pasan el fin de semana y muy serias y muy graves. Y luego el fin de semana también pues tiene evidentemente una parte... páginas de la actualidad que te permiten ser un poquito más amables, relajarte, hacer escapadas, ver cómo hay fiestas populares, actividades culturales. Yo creo que es un informativo bastante agradecido de hacer. Es un poco duro para el que tiene ese horario si no está acostumbrado. Yo ya a mi edad, con mis hijos mayores, a mí no me importa, al revés. Luego entre semana, lunes, martes, miércoles, disfrutas mucho de muchas cosas. Parece que cuando estás trabajando los demás se están divirtiendo o están disfrutando de su tiempo de ocio y tú estás ahí, ¿no? Con lo cual... Sí, pero bueno, pero también se está, tampoco no es que no se haya alguien, se está muy a gusto en la redacción sin mucha gente y sin muchos jefes, y sobre todo sin grandes jefes. Se come peor, francamente, se come peor en el comedor. Y en nuestro caso, en Noticias 4, tenemos además, es un equipo formado desde hace muchísimos años. Antes de que llegara yo, el 70% del equipo es el mismo. Son gente fabulosa profesionalmente, personalmente tenemos muy buena relación. Nos gusta discutir de todo, yo es una cosa que además he intentado siempre fomentar, que es las reuniones de escaleta un poco asamblearias en la medida en la que discutimos todo y está muy bien. Yo soy un gran enemigo del pensamiento único. Creo que en las redacciones en las que nadie habla, malo. En las redacciones en las que todo el mundo piensa lo mismo, malo. Entonces me gusta mucho, discutimos y nos lo pasamos muy bien también. Y luego son profesionales que hacen unas crónicas fabulosas. Y estamos muy a gusto. Y es cansado el fin de semana, porque...
Entras a las 8 de la mañana y yo salgo de ahí a las 9 de la noche. De todo lo que te ha pasado en esta vida de reportero, de presentador, de director de informativos, ¿cuál ha sido la más complicada, la más dura, no sé, de contar inicialmente? Como reporteros, no sé si la tienes en mente. Como reportero, sin ninguna duda, aparte de algunos atentados de ETA que viví in situ, aquí en Madrid, el de Gregorio Ordóñez en San Sebastián, y algunos otros, pero bueno, como reportero lo más duro probablemente es Sarajevo y algunas cosas de Sarajevo, saber cómo están pegando tiros y matando a mujeres ancianas y a niños en la cola del pan, la caída de un mortero que mató a creo que más de 60 personas en un mercado, el mercado de Marquil en Sarajevo, y luego imágenes que se te quedan grabadas y que sueñas con ellas, que se te repiten, ¿no? Nada más llegar a Sarajevo, aterrizamos con un avión Hércules que veníamos de Ancona, un avión de las Fuerzas Aéreas Alemanas, antes de que empezara el ultimátum de la OTAN para bombardear las posiciones de alrededor de los serbios, alrededor de Sarajevo. Estaban disparando al avión, nos vamos corriendo allí, pues un poco de película, y llegamos al aeropuerto y el panorama que nos encontramos es de un barrio que estaba absolutamente abandonado y destrozado, que parecía Stalingrado, y de entre la bruma, la niebla y entre la nieve y bajo un montón de cuervos, una niña pequeña llorando que se vino hacia mí, me cogía sollozando y me agarraba y me agarraba y me agarraba, supongo que pidiéndome comida, pidiendo algo. Ella estaba sola, vino de la nada y se volvió hacia la nada. Y nosotros no teníamos nada de comida, no podíamos meter nada de comida, tuvimos que dejarlo todo en Ancona porque era la única forma de entrar. Solo tenía un bote de leche condensada y se la di. Y me he quedado con esa niña, nunca supe obviamente que fue de ella, porque ni siquiera en esa zona trabajamos los periodistas, nos metieron en unos BMRs de estos de Naciones Unidas, unos soldados malayos, cascos azules malayos, y nos llevaron a Sarajevo. Y ese barrio del aeropuerto no volvimos nada más que cuando ya nos volvimos, unos 25 días después. Ese tipo de imágenes que se te quedan del sufrimiento, sobre todo sabiendo que tú vienes, hombre, te estás jugando el tipo también, pero vienes con un pasaporte de entrada y salida, un billete de entrada y salida de una guerra, de un conflicto en el que estás viendo morir a gente inocente. Esto al final te hace más fuerte, te hace creo que también más sensible, a la vez más fuerte y más sensible, te hace valorar esto es lo que tienes. Cuando llegó la pandemia, el confinamiento, la pandemia tuvo una parte espantosa y dramática que fue la enfermedad, la muerte de tanta gente. Pero el confinamiento, que nos encerrados en casa, mis hijos, pues adolescentes, muchos de ellos. Bueno, no es tan grave, hombre, no es tan grave. Tenemos luz, tenemos comida, tenemos agua, tenemos televisión. No es tan grave. Yo en Sarajevo, esos 25 días estuve en una casa de una señora que había matado a su marido, su hijo estaba en la guerra, no sabía dónde, vivía con una niña de 13 años, en una casa sin luz, sin agua y con todos los cristales rotos por los bombardeos. Y así llevaba ella. Ella llevaba así 3 años. Yo estuve allí 25 o 26 días con ella y me pareció un infierno aquello. Tienes un hijo, Diego, que también ha seguido un poco tus pasos. Bueno. Sí. Entonces, tiene vocación. No sé si es el mejor momento para que... Ya, es lo que hemos hablado antes. Lo que hemos hablado, ¿no? Eso que hemos hablado antes. Bueno, es el mejor momento. Seguro que de tal palo tal astilla, ¿no? Es el mejor. Eso ¿no? Se pega algo, ¿no? Yo creo que tiene vocación, ya tiene unos años de experiencia y le gusta mucho el reporterismo y la verdad es que creo que lo importante en esta profesión es la vocación y la aptitud. Y la actitud también, pero lo primero la vocación y luego lo demás. Y vocación la tiene. Estudió Derecho, pero luego hizo un viraje de 180 grados y tiró por el periodismo, que yo intenté disuadirle en su momento. De los 3 hijos que tengo es el único que ha hecho periodismo. Sí, es un momento muy difícil también laboralmente. Bueno, él no le ha ido mal, pero bueno, si a veces comparamos lo que yo cobraba en pesetas cuando empecé de auxiliar de redacción, y lo que cobran ahora ellos, da igual la cadena, porque están todos más o menos igual, los jóvenes, y la verdad es que es un problema, casi, o sea, en términos brutos, cobraba más o menos lo mismo que ahora, 30 años después, más o menos. Claro. Es un poco preocupante. Espero, yo creo que la gente que tenga vocación por el periodismo tiene que seguir, tiene que insistir. ¿Confías en que el futuro del periodismo...? Yo es que creo que hace falta periodismo. Entonces, y las empresas periodísticas, pues también son fundamentales. Es un problema... Cambian los formatos, cambia tal, pero al final... Seguramente. También se están abatando los costes de todo. Es decir, también tú fíjate que cuando nos íbamos la guerra del Golfo, nos íbamos... Bueno, el equipo ya de la tele privada, de las teles privadas, era más reducido que el de la pública. Ya íbamos 3 o 2 a veces, pero íbamos con unos magnetoscopios que eran así.
y así. Unos trípodes que pesaban una barbaridad. Todo era complicadísimo. Para enviar la crónica tenías que llegar digamos que al campamento de satélites, de antenas satélite que tenía ahí la UER o la RAI o las televisiones americanas para poder enviar. Ahora ya es que se puede hacer eso mismo, con casi con el teléfono, un teléfono satélite. Todo se abarata. Yo creo que la información... El problema de la información es que sigue siendo cara, pero yo estoy seguro de que será también un negocio rentable para las empresas. A fin de cuentas, las empresas periodísticas tienen que tener beneficios. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Pero insisto, también los dueños de los medios tienen que cuidar al capital humano, no solamente a las estrellas. Porque si no, además, ¿sabes qué pasa? Que si no, muchas de esas figuras emergentes se harán youtubers, influencers, y te darán la competencia y te harán daño. Y te harán daño. Hay que cuidar también ese capital y aprovecharlo. También, claro. A los veteranos... No lo digo porque... Bueno, yo creo que tú todavía yo lo que creo es que tienes un recorrido... No, bueno, ya son 60 años. Creo que, hombre, la experiencia es un grado y hay que también saber valorarla. Y la credibilidad se gana con años también. Pero bueno, si hay que dar paso a los jóvenes, se les da paso. Oye, ya tenemos que ir terminando. No sé si a lo mejor es el momento más adecuado, pero tú que eres un gran aficionado al fútbol, que has jugado al fútbol, porque además yo soy testigo porque te he visto jugar. Hemos jugado juntos. Vamos a confesarlo. Pero bueno, la verdad que había una diferencia importante en cuanto a calidad. No. Tú eres un centrocampista. Yo estaba en el medio. Bastante bueno. Yo pensaba que había jugado en algún equipo. ¿Qué va? No he jugado nunca en ningún equipo. He jugado en muchos equipos, pero vamos. Pero luego... Tú eres muy del Madrid, ¿para qué vamos a negarlo? Sí, no. Sí, no es como lo haces en la Federación Deportiva, tampoco. Lo reconozco y lo confieso. Pero ¿tú cómo ves ahora el cambio? ¿Tú crees que es positivo? El cambio de entrenador. Sí, el cambio de entrenador. Bueno, no sé si... Y la opinión que tú tienes Yo lo veo necesario. Yo creo que Ancelotti va a ser una leyenda, no solo para el Madrid, para todo el fútbol, por todo lo que ha conseguido. 15 títulos, si no recuerdo mal, con el Real Madrid, pero creo que hace falta un cambio. Entre otras cosas porque yo creo que también Carlo Ancelotti tenía ya algunas hipotecas personales con algunos de los jugadores, de sentimentales me refiero, ¿no? He confiado mucho en ti, te tengo mucho aprecio, y yo creo que hace falta un entrenador que rompa un poco eso, que diga, mira, sí que correr se corre más, y si no se corre más no juegas. Y con otras ideas también, un poco más frescas, pero es que eso son etapas y en los entrenadores es muy difícil que no suceda. ¿Y Xabi Alonso a mí me encanta Xabi Alonso. ¿Tiene experiencia? No, eso es lo que está por ver. El vestuario del Madrid, pues ya sabemos que se puede comer a los entrenadores si no tienen suficiente autoridad y se tienen que hacer respetar. Pero bueno, mira, con Zidane funcionó, pero claro, que Zidane era Dios. Yo creo que también el vestuario del Madrid vio a Zidane y dijo, es que Zidane es Dios, entonces le respetaban. Ancelotti también viene ya con un aura y, bueno, pues también. Está por ver si a Xabi Alonso se le va a respetar igual. El público, el madridismo, por supuesto, le va no a respetar, sino a querer y me parece que el tipo de fútbol que propone y el que él jugaba es muy útil y yo creo que es muy necesario un cambio con aire fresco. Lo otro ya lo veremos. De todas formas, es que rivales muy duros. También es que el Madrid lleva muchos años acostumbrado a ganar muchos títulos, algunos también, de una forma tremendamente épica, inolvidable, que nos ha emocionado a todos los madridistas, pero que a fin de cuentas influyó un poquito también la suerte. El ADN sí, la fe, todas estas cosas. Vamos Real hasta el final, pero hubo un poquito de suerte. Este año no ha habido esa épica, tampoco ha habido esa actitud ni ese compromiso, pero tampoco ha habido en algunos momentos a lo mejor suficiente fortuna para meter el gol cuando había que meterlo. Así que el año que viene, pues vamos a ver. El Barça tiene un equipo que juega muy bien a fútbol, ¿eh? Y luego el Atleti, pues siempre está ahí, es un equipo duro y correoso. Y en Europa es que nos hemos acostumbrado a ganar la Champions cada 2 años o todos los años. Sí, yo a mi hijo y a mi hija que le gusta el fútbol. Una época que nadie lo ha vivido, claro, ¿no? Claro, ganar en 4 años 3 Champions es una cosa. Mi padre me llevó al Bernabéu, tenía 4 años. Mi padre era muy madridista, había jugado de niño antes de la guerra de portero infantil del Madrid. Me llevaba al Madrid con 5 años en el año 71, creo que fui, 70. Y me empezaba ya a contar la leyenda de las Copas de Europa. Desde entonces 6 Copas de Europa. La sexta fue en el 66, yo había nacido, pero era un bebé. Y claro, yo le digo ahora a los chavales, a mis hijos, claro, yo hasta que vi al Madrid ganar la Copa de Europa,
Ya cuando la ganó el Madrid tenía 30, fue en el año 98. De los 66. No, 33 años Sí, tenía. 33, 33 años viendo de todos la sexta a la séptima. todos los domingos y todos los miércoles a ver al Madrid y nunca ganó la Copa Europa. Yo creo que si estamos ahora como mucho 2, 3, 4 años, hemos estado luego 9. Pues no pasa nada. Pero bueno, como somos del Madrid, los que somos del Madrid ya vemos la Champions, la 16 sabemos ya el año que viene. Oye, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer y nada, pues hemos acabado Hablando de fútbol. Me hubiera gustado hablar más de fútbol, Se suele hacer muchas veces, sobre todo, ¿no? Mira, me has dicho antes, hablando en broma ahora, uno de los momentos más difíciles profesionales fue cuando un director que tenía el fin de semana, catalán y del Barça, Ramón Font, me dijo: Roberto, teníamos derechos de fútbol, a dar el final de la Liga, el Barça, que si gana, la gana. Y tuvo que retransmitir desde el estudio de informativos un partido del Barça en el que ganó la Liga. Me dijo: yo, lo has hecho muy bien, eres un gran profesional, no se te ha notado. Digo, hombre, pero ahí me costó. Muy bien, pues nada, encantado, muchas gracias. Gracias, Javier.